Bueno, chicos, nuevamente, buenas noches. Bienvenidos a la clase número 11 de la mentoría. ¿Listo? Hoy vamos a ver la clase número 11. Hoy vamos a ver liquidez integrada a la estructura. ¿Listo? Bueno, les comparto una operativa que metí hoy. Vamos a ver liquidez integrada a la estructura. Y lo voy a hacer vamos a hacer el backtesting con el oro, que es un activo que cumple mucho. Bueno, empecemos. ¿Qué vamos a hacer hoy en liquidez integral a la estructura? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver hoy es el segundo tipo de estructura, acumulación de liquidez y cómo identificar estos puntos de alta probabilidad a un CL, ¿listo? Según la liquidez. Entonces, si anteriormente recuerdan, chicos, teníamos el primer punto de liquidez que eran los altos y los bajos, ¿cierto? Pero también tenemos otro tipo de liquidez que es cuando se acumulan esos altos y esos bajos. Entonces, tenemos un alto, por ejemplo, tenemos un alto ahí y el precio empieza a acumular, o sea, empieza a ser así. Acumular, o sea, hace rompimiento, acumula. ¿Ahí qué está haciendo? Está haciendo order flow, ¿cierto? Prácticamente llega al orden flow, presiona, llega al orden, presiona, llega al orden, presiona. Pero esto, chicos, esto que ustedes ven acá es acumulación de liquidez. A estos, chicos, se le conoce como trendline. Listo, como trendline. Eso, esa acumulación de varios picos, ya sea dos o tres, que se acumulan así. Eso prácticamente es una trend la cual debe ir a ser tomada. Y ahí sí continuar. Listo, ese es el tipo de liquidez que vamos a estar viendo hoy. Las acumulaciones o trend. Entonces, ¿cómo se pueden identificar en el mercado ese tipo de liquidez? Podemos identificar como es aquí. Miren, chicos, tenemos un punto de liquidez, dos puntos de liquidez, tres puntos de liquidez, cuatro puntos de liquidez y cinco puntos de liquidez, ¿cierto? Tenemos ahí cinco puntos de liquidez, ¿verdad, chicos? ¿Qué pasa? Esto es acumulación. ¿Por qué? Porque tenemos ese montón de bajos que no han sido barridos. O sea, lo tenemos ahí y ninguno ha ido a barrer el anterior. O sea, ninguno ha ido a barrer. Bueno, déjenme acá coloco. Ninguno ha ido a ser barrido de esos puntos, ¿cierto? Sino que se están acumulando en una trendline. ¿Cierto, chicos? Miren, está prácticamente haciendo una trendline. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa cuando el precio produce esos barridos? Cuando el precio produce esos barridos, lo que hace es ir a tomarlos. Miren, ahí el precio barrió liquidez, ¿cierto? Barrió esa acumulación. O por lo menos, cuántos barridos hizo? Hizo el de un punto, uno, dos y tres. Tres. Tres, cuatro. Miren, cuatro. Barrió cuatro Está bien. puntos. Y aquí, pues aquí aún hay liquidez, pero ya no hay tanta liquidez como lo que había acá, ¿cierto? Ya hizo barrido ese punto. Por lo tanto, aquí, como ya tomó liquidez de la parte baja, ya tiene combustible para subir, ¿cierto? Tiene combustible para subir. Vamos a ver si el precio hace eso. Luego de tomar esa trendline, toma esa acumulación de liquidez, ¿qué hace el precio? Empieza a dar su entrada, mire, empieza a hacer su acumulación y sube. ¿Se dieron cuenta, chicos? Aquí precisamente, chicos, ¿sí entendido esa parte? Sí, bro. Sí, sí, se entendió. Listo, entonces, aquí el precio ya tiene
prácticamente combustible para subir, para una reacción. Entonces, vamos a seguir buscando trendlines. Nuevamente aquí, aquí. ¿Qué teníamos aquí? Teníamos, bueno, déjenme aquí saco otra. Esta no, esta fue la que robó liquidez. Teníamos aquí un punto de liquidez, dos puntos de liquidez, ahí que estaban prácticamente en orden, ¿cierto? Tenemos ahí dos puntos de liquidez. ¿Qué es lo que la mayoría espera? Que la mayoría espera es que el precio reaccione aquí, ¿cierto? Pero chicos, les pregunto, ¿ustedes ven liquidez previa a este orden block? No, Por lo tanto, este orden block se convierte en la liquidez, ¿cierto? Y les pregunto, ¿ustedes ven este orden block mitigado o válido? mitigado. Cuidado. Listo, por lo tanto, ¿qué hace el precio? Como no hay liquidez previa aquí, entonces esto se convierte en liquidez. Miren, ahí llega, toma este punto bajo, reacciona en un punto de abajo y me da una entrada. ¿Listo? Nuevamente, vamos a buscar otra trend. Eso se repite una y otra vez, chicos. Y esto va a hacer que ustedes eviten los CLs. Eviten los CLs. Mitigado, correcto, chicos, mitigado. Nuevamente vamos a ver otro aquí. Miren aquí, chicos. Aquí. Aquí. Tenemos uno, dos, tres. ¿Cierto? ¿Eso se convierte en una trendline o no, chicos? Sí, Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no han ido a mitigar. O sea, por lo menos esto, miren, es que más. Miren esto. Tenemos hasta un orden block aquí. Tenemos un orden block aquí sin mitigar, ¿cierto? Tenemos ahí un orden block sin mitigar, ¿cierto? ¿Y esto qué, Sí. qué tenemos aquí? ¿Esto qué sería? Este alto. disculpe. Esto sería liquidez previa, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Sí, Sí, bro, no sí, está mitigada. Exactamente, no está mitigado. Entonces, tenemos que aquí teníamos un alto con liquidez. Listo. Pero aquí el precio vino, reaccionó, creándome una trendline. ¿Por qué? Porque este precio tenía por lo menos que haber tomado este punto y con esa mecha. ¿Para qué? Para que este punto ya fuera punto válido. Listo, que por lo menos no reaccionó aquí en el orden. Pero bueno, aquí sí lo hizo, mire. Pero ¿qué pasó? Ahí tampoco me tocó el orden. Entonces, estos puntos de posible entrada, porque algunos entran ahí, algunos lo que hacen es, ay, miren, acá hay orden block, acá hay imbalance, tenemos liquidez previa, pero no están viendo qué hay arriba de ellos. No se dan cuenta que arriba de ellos también hay zonas sin tomar. ¿Qué hace el precio? ¿Qué hace el precio? El precio exactamente viene y, bueno, ya está demorando un poco, vamos a subirlo a una hora. El precio viene y los mitiga. Los que entraron ahí, porque había orden, porque había liquidez previa, ahí, mira, ahí por ejemplo dio una reacción, pero luego bajó y lo sacó. ¿Se dan cuenta? ¿Y en dónde reaccionó? Reaccionó exactamente en el orden block que tenía por encima de toda esa liquidez. ¿Sí ven, chicos? Las trendline, cuando ustedes vean varios puntos y no han sido barridos, se acumulan así, que se acumulan y ninguno barre al otro, y ninguno hace esto. Cuando hagan esto, ahí ya hubo barrido, pero por lo menos de uno, no importa. Pero que solamente barra, o sea,
que por lo menos barra uno, pero si no barra ninguno, entonces se forma una trendline. ¿Listo? Entonces deben identificar eso, chicos. ¿Claro esa parte? hasta cuántas veces se puede dar eso o hasta cuántas es válido, digamos, No, o sea, o no hay número? a partir de 2 veces ya se formó liquidez. Ajá, Puede, puede que el precio nuevamente reaccione una tercera vez, pero obviamente si usted ve que, por ejemplo, aquí, usted ve, por ejemplo, que aquí hay un orden bloque que no ha sido mitigado. Usted ve que aquí hay un orden bloque que no ha sido mitigado. Y usted ve este alto, usted no va a entrar en este alto. ¿Por qué? Porque hay un orden bloque arriba que no ha sido mitigado. Es un orden bloque de 30 o de 1 hora. Usted sabe que esto simplemente fue liquidez previa. Por lo tanto, el precio va a ir a reaccionar. ¿Se dan cuenta? sí. Listo. ¿Alguien más tiene una pregunta, chicos? Yo tengo una pregunta y disculpe que si una pequeña aclaratoria. No recuerdo cómo es que un orden block está mitigado. Y disculpe el retraso. Cuando ya llega el precio a él, por ejemplo. Por ejemplo, aquí teníamos un orden block y aquí el precio llegó, por lo tanto ya lo mitigó. Listo, ahí ya lo mitigó. Puede que el precio nuevamente baje y ahí sí sube. Siempre, siempre, siempre lo pueden tomar con el Fibonacci. Si ya está más del 50% mitigado, eso quiere decir que ya ahí no hay liquidez. Mira, ahí tocó Oh, fue el 50%, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, ahí ya ese orden block está mitigado. está afuera, ya está mitigado. Ya esa era la aclaratoria. Listo, mira. Seguimos buscando más ejemplos. Por ejemplo, aquí. Les voy a colocar escenarios, porque eso es lo que quiero colocarles hoy, escenarios, para que ustedes interactúen, porque eso es lo que ustedes van a ver en el mercado, escenarios. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vamos a colocarlo aquí. ¿Qué tenemos aquí? Un order block ¿Válido o no válido? es válido. Listo. Este orden block barrió liquidez anterior o no barrió liquidez anterior, chicos. Sí lo hizo. Sí, sí, Ah, barrio liquidez anterior. barrió un alto, ¿cierto? Barrió uno. Sí, Pues, sí, barrió liquidez anterior, listo. Pero ahí se convierte totalmente en un punto válido. No, sí, 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 es un punto válido porque no, posteriormente no ha sido mitigado. Miren, miren arriba, chicos. Miren arriba. Atrás hay liquidez más arriba y más arriba hay un orden block que tampoco ha sido Que mitigado. hay liquidez y aquí hay un orden bloque no ha sido liquidado, exactamente. Por lo Ah, tanto, ese punto no lo van a tomar como punto de alta probabilidad, sino lo van a tomar como un punto. ¿Por qué? Porque sí es bien sabido que tomó liquidez, pero ¿qué pasa? Les pregunto, aquí, ¿tenemos liquidez previa? no, bro, sí, no la hay. sí, Sí, Aquí, Sí, sí aquí, sí aquí. hay. tenemos. ¿Tenemos Ah, liquidez, tenemos liquidez previa al orden, los chicos? Aquí Sí, No, 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 bro, no no, la hay. el- no no, la no, no, hay, no. Yo no la pensaba que hay. era atrás. No. y el punto amarillo que está allá atrás. No, pero el orden está aquí, esta liquidez está aquí. claro, pero ese imbalance que está ahí, ¿qué pasó? ¿Fue tomado? No, o sea, por eso, chicos, miren, atentos. ¿Hay liquidez en este punto? ¿Hay liquidez debajo de este orden? ¿Sí o no? Sí hay. No, no, no hay. Yo veo liquidez por debajo de ese order block. Este es el orden, block. Sí hay, pero Hay, no la li- tiene cerca. Claro, hay liquidez aquí, mire, donde cerré. Claro, por Ahí eso. no.
tiene liquidez más abajo, pero no cerca. Oye, Sí, hay ya va. liquidez aquí, Sí, pero eso está Aquí, próxima. yo pero veo aquí, perdón, más próximo no hay. aquí, aquí yo veo liquidez, esta parte. No, eso no es Ese es liquidez, un eso es imbalance, ese es un imbalance. imbalance. Ah, ya, ya. Está bien. Eso es un imbalance, chicos, eso no es liquidez. Bueno, borro nuevamente. Algunos dicen que hay liquidez en la parte de abajo, pero les pregunto. Recuerden, la liquidez cuando es tomada produce un movimiento. Y tenemos punto de liquidez y punto de liquidez. Les pregunto, ¿esta liquidez ya ha producido su movimiento al ser tomada, sí o no? No, bro, todavía no. Observen bien, chicos. En ese movimiento solo hay liquidez en el último punto, porque los otros Exactamente, dos están liquidados. exactamente, miren. Por cada toma de liquidez hay un movimiento. Aquí teníamos liquidez, el precio lo tomó y al tomar lo que hizo, retrocedió. Lo mismo aquí. Teníamos liquidez, lo tomó, dio retroceso. Recuerden, por cada toma de liquidez hay movimiento. Por lo tanto, no tenemos liquidez aquí. Tenemos liquidez aquí. Pero ¿qué pasa? Esa liquidez ahí no me interesa, porque la liquidez que me interesa es una liquidez que llegue en la zona, por lo menos llegue a la zona, induzca, y ahí si yo entrar, ¿cierto? Porque es liquidez producida dentro de la zona. ¿Por qué? Porque aquí en la izquierda no tenemos. Mientras no me haga eso, no entramos. ¿Listo? Aparte, chicos, Sí, listo. aquí teníamos toma de liquidez, pero solamente de un solo punto, un punto alto. Aparte, este punto alto no es un máximo, mientras que este sí es un máximo. Por lo tanto, una liquidez fuerte de cuál es cuando se toma este máximo. ¿Por qué? Porque es un máximo. Este no es un máximo, el máximo es este. ¿Se dan cuenta? Recuerden, por cada máximo tenemos un mínimo. Máximo, mínimo. Esto es el fractal. Esto es un fractal y esto es un fractal. Alto el fractal, alto el fractal. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde se toman los puntos fuertes, chicos. En los altos o bajos de los fractales o altos de rangos. ¿Listo? Entonces, vamos a observar qué pasó. Otra cosa, vamos a utilizar el Fibonacci. Pregunta, ¿ya está mitigado el 50%, sí o no, chicos? No, No, Todavía no. Por, por No, lo no, tanto, aún puede ir a buscar ese 50%, ¿cierto? Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Miren lo que va a hacer el precio. El precio siempre cuando va tomando, ahí, quiero esperar ahí. Ahí ya entró la zona, ¿cierto? Ahí ya entró la zona, ¿cierto, chicos? Sí, Sí, bro. sí. sí. Listo. Quiero que observen algo. Y en esta liquidez teníamos, se dan cuenta que siempre hizo un retroceso considerable, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Esos retrocesos son inducciones, o sea, inducen a personas a que entren en esos puntos. ¿Para qué? O sea, cuando ven que esto va bajando, varias personas entran ahí en venta, porque ven que esto va bajando. Y claro, cuando entran en venta y la sacan, es que se produce nuevamente el movimiento. Cuando se produce el movimiento así fuerte, quiere decir que hubo una buena toma de liquidez. Pero aquí, por ejemplo, tenemos un alto. ¿Qué tenemos aquí? Un retroceso muy mediocre, ¿cierto? Muy mínimo. Y miren, luego de que ese alto fue tomado, se dan cuenta que no retrocedió nada el precio, ¿cierto?
Por lo tanto, Sí, ya. Sí. ¿ustedes tomarían esa liquidez como liquidez previa válida al orden block, sí o no? No. No, No, exactamente. ¿Por qué? Porque no está haciendo la estructura. ¿Y cuál es la estructura? La estructura es que me haga esto. Esa es la estructura que siempre buscamos. Entonces, vamos a seguir. Ahí ya estamos en la zona. Vamos a ver si me hace una liquidez para así validar. Mire, por ejemplo, ahí me está queriendo hacer liquidez, mire, y produjo liquidez, ¿cierto? Esto sí ya es liquidez. Bien. Esto es una inducción. ¿Por qué? Porque, mire, el retroceso fue considerable. ¿Qué pasó? Les pregunto, ¿qué pasó aquí? Aquí ingresaron los que creían que por haber un orden y un imbalance iban a ingresar. Los engañaron cuando vieron que iba bajando. Muchos entraron en venta porque vieron que iba bajando y que hizo el precio. Los engaña y los saca, ¿cierto? Y mire el punto alto que fue a tomar. Fue a tomar el punto alto. Vamos a ver qué hace. Luego de tomar ese punto alto, esa liquidez, mire, empieza, sigue y sigue subiendo. A ver, ¿hasta qué punto siguió subiendo? ¿Hasta qué punto siguió subiendo, chicos? ¿Te das cuenta el punto que subió? Sí, bro. Subió El, a punto, tomar el order block anterior. el orden bloque estaba por encima de qué? De la liquidez anterior o de la trend line. ¿Se dan cuenta? Sí. Fue a tomar estos puntos. Recuerden, el precio siempre para dar un buen movimiento va a tener que tomar un alto o un punto de liquidez considerable. Recuerden eso. Ale, con respecto a Trendline, hay una regla igual que como se hace con el order flow. Un ejemplo que hay que esperar cierta cantidad de liquidez que tome o tiene un número en específico. No, chicos, aquí no hay nada parametrado. Tengan eso en cuenta. Aquí no hay nada parametrado. O sea, aquí no hay un parámetro de que el precio va a ser exactamente algo, porque aquí nunca se sabe qué hace el precio. Tengan eso muy en cuenta. Ok, correcto. O sea, ustedes siempre deben de ver como que la estructura más lógica. ¿Listo? Por Bien, ejemplo, una ¿saben? pregunta, Alex. Dímelo. Aquí en este caso, entonces, para tomar como válido una entrada, hay que esperar que el precio llegue al order block más alto. Eso nos da la confirmación. No, no es el orden block más alto, es el orden block que, que esté por encima de cierta liquidez y que tenga prácticamente las confirmaciones con liquidez previa, pero que sea una liquidez considerable. Aparte, aquí no hemos ni tomado confirmaciones, simplemente estamos viendo liquidez sumada a la estructura. Aún no hemos visto confirmaciones de entrada, chicos. Algo importante entonces que no te puedes dejar llevar por la impaciencia, ¿no? Porque hay que estudiar bien ese punto exacto, porque de repente la impaciencia puede hacer que entre donde no es. No se pueden dejar llevar de la estructura, chicos. Es más que todo, no se dejen de llevar de la estructura. Que porque aquí hay un orden block, entonces ahí van a ingresar. O sea, no. Van a ingresar cuando confluya todo lo que ustedes saben. Entonces, saben que el mercado se mueve por liquidez. Por lo tanto, el mercado tiene que tomar liquidez para dar movimientos. ¿Qué hizo aquí? La mayoría de veces el mercado hace esto. Llega a una zona de orden block, da, un, da una inducción, saca puntos de liquidez y va a reaccionar al orden block que está más válido para tomar, o bueno, el que está por encima de ciertos puntos de liquidez considerable. Y como les digo, esto es un fractal, esto es un fractal y esto es un fractal. Por lo tanto, esa liquidez es considerable. ¿Listo? Punto de liquidez considerable porque son puntos de fractales.
¿Listo? Mientras, si se dan cuenta, esto como tal no es un fractal. Aquí se formó un fractal, sí, pero en ningún momento fue una liquidez considerable. ¿Cuál era la liquidez considerable que había? Estos de aquí. ¿Por qué? Porque aquí es uno y hay muy poquito recorrido, o sea, no produce, mire, por ejemplo, aquí el precio indujo todas estas personas, produjo todos estos rompimientos, mientras que este punto solamente un movimiento pequeño. Por lo tanto, esa liquidez no va a ser tan fuerte como la de arriba que el precio tiene que ir a tomar. ¿Listo? Obviamente, hay ocasiones que se va a dar se va a dar el movimiento con este tipo de liquidez, pero para eso ahí se van a utilizar las confirmaciones de entrada, que es la que vamos a estar viendo. Tenemos otro ejemplo, chicos. Vamos a ver aquí. Quiero que vean un ejemplo aquí muy bacán. Bueno, les voy a marcar los orden blocks y ustedes me van a decir si son orden blocks. O sea, para ustedes son puntos válidos de acuerdo a liquidez, sí o no. Tenemos el primero. Tenemos aquí el segundo. Para ustedes, chicos, estos puntos a ingresar, ¿son puntos válidos, sí o no? Mire, por ejemplo, este barrió liquidez anterior. Bueno, este no barrió liquidez anterior, pero tiene liquidez previa, mire. Tiene liquidez previa. ¿Son puntos válidos para usted tomar o no, chicos? El de arriba ya lo tomó, el de abajo sí es un punto válido. No, o sea, el de arriba llegó, pero aún no sabemos si dio el movimiento o no dio el movimiento. A Ah, ustedes, ok. según la liquidez, vean la liquidez que hay. Según la liquidez, ahí ustedes entrarían o no entrarían. No, yo no entro ahí en compra. No, Yo yo no tampoco entro. entraría. ¿Por qué? Porque tenemos qué, chicos, Trend line. y tenemos liquidez por debajo, ¿cierto? Sí. Ahí a lo mejor si hubieran podido ingresar con confirmación de entrada, pero como les digo, hoy no quiero enfocarme en confirmaciones, sino quiero que ustedes observen la liquidez y lo que produce la liquidez en el mercado. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a ver qué hace el precio. Miren, rompió, miren esto. Miren esto que hizo. Este movimiento, ¿por qué lo tomó? ¿Por qué lo dio? ¿Qué, Porque qué, tomó la Para, liquidez. qué para tomar la punto liquidez previa. tomó liquidez de aquí esos puntos? Miren, aquí por ejemplo teníamos, ¿cuántos bajos teníamos? Teníamos, teníamos uno, dos y tres. ¿Qué hizo el precio? Me tomó dos de esos bajos, ¿cierto? Alex, una pregunta, pero para que sea válida o considerable la liquidez, no tiene que tener un retroceso significativo. Y ahí, por ejemplo, hay tres velitas que no es un retroceso significativo, o lo mismo. Pero aún así sería considerada, recuerden, está la liquidez de bajos y está la liquidez acumulativa. Cuando se presentan muchos bajos así que no han sido tomados, por ejemplo, lo que usted dice es cuando es Ajá. tomada, como el ejemplo que demostré anteriormente. Si, por ejemplo, aquí Claro, por eso te se decía. tomó, aquí se toma y se da un movimiento, luego nuevamente se toma y se da un movimiento más grande, pero se da cuenta que aquí no pasa, aquí ninguno de esos puntos toma el anterior, sino que simplemente como que se creó, sigue, se creó, sigue, o sea, no se toma. Ajá, Por lo tanto, se acumula. Aquí para bien. próximamente debería ser tomada. ¿Qué hizo el precio? Ahí. Aquí, chicos, por ahí algunos me estaban diciendo que este extremo era válido. ¿Seguros? Reglas. Entonces, ¿qué dicen? Aquí sí entrarían, sí o no. Véanlo desde el punto de liquidez. Recuerden la regla.
Si no hay liquidez, ustedes van a hacer la liquidez. No, Alex, a ese punto tampoco le Mm, entro. porque no hay liquidez previo antes del orden block. Chicos, pero mire, el punto tomó liquidez anterior, ¿seguros? Pero ya lo tomó. Acá lo tomó. El orden barrió liquidez anterior. Por lo tanto, ¿qué dicen ustedes? ¿No es válido o sí es válido? Para mí sí es válido, yo lo tomaría. Está complicado porque tienes ese ponerlo abajo que no ha sido tomado tampoco. No, complicado no está, porque ya llevamos una secuencia de qué parámetros debe tener para que haya una reacción, ¿de acuerdo? No sé, me pondría a dudar ese otro bloque que está abajo que no ha sido Para tomado. unirme al Porque yo grupo, esperaría ahí yo, entrar ahí. para unirme al grupo, sí, digo que sí se tomó porque tomó la liquidez anterior. Y sí, tiene acumulación. Yo estando No, solo, pues ya, yo estando solo esperaría abajo del bloque no ha sido tomado. O sea, no me Para atrevería mí a sí, entrar ahí porque ha en ese tomado momento. mucha liquidez y de eso de lo que se fortalece el mercado para hacer otro, eh, otro movimiento. Entonces, no, no. ¿cuántos dicen que no? No, yo había dicho que Yo sí, pero no entro me ahí. corrijo. Bueno, yo había Yo dicho no, que no y ahora digo que sí. yo no Listo. entro ahí. Yo esperaría lo de abajo. Yo Uno, dije que Para era... mí sí, porque como te digo, ha tomado bastante liquidez y bueno, de eso se impulsa el mercado para moverse. listo, excelente. Bueno, entonces, como supongamos que colocaron lo del asado. Vamos a ver si se lo ganan o no. Uy, chicos, se lo ganaron. ¿Quiénes Sí, dijeron me que lo sí? gané. ¿Quiénes dijeron? Yo me lo gané. Alfredo dijo que sí. Listo, Yo, Alfredo dijo que Franco yo sí. dije también que dice que sí. sí. Alfredo, bueno, listo. Alfredo dijo que sí. Listo. ¡Ah! ¡Ah! No, F, se quemó vale. la cuenta. Ya yo No, sabía, vale, no. por eso por eso justamente paré en ese punto, No, chicos. vale. Recuerden, el precio cuando no hay liquidez previa, miren, no había nada de liquidez previa, chicos, nada, nada, nada de liquidez previa. Aquí había liquidez en la parte de arriba, había liquidez lejísimos, miren, lejísimos. Aquí no había nada de liquidez previa, era un imbalance con un orden block. Por lo tanto, ¿la liquidez cuál era? La liquidez fuerte, ¿cuál era, chicos? La liquidez fuerte era esta. Claro. Sí, exacto. Por eso me mantuve en el no. Por eso, ¿y qué es lo que hizo Claro, aquí? claro. ¿Qué es lo que hace aquí el precio? Lo que el precio hace aquí es inducir, recuerden. El precio llega a la zona, si no hay liquidez, el precio llega a la zona, induce, y luego de que induce, toma. Justamente ahorita, y ahorita hicimos ese mismo ejemplo, por eso se los coloqué. Porque aquí no había liquidez, recuerden, debe haber liquidez previa. Debe haber un escenario O así sea, que Alex, haya. la liquidez previa sería liquidez que no ha sido tomada todavía. Exactamente, debe haber liquidez previa a este punto que no ha sido tomado. O sea, Ah, que el precio diga, voy a bajar y cuando baje, tomo esta liquidez, me apoyo el orden block y tengo motivos para subir. Pero ¿qué pasa? Que el precio bajó, no vio liquidez, la única liquidez que vio fue el bajo del orden block claro. o el punto bajo. Entonces, induzco, tengo liquidez fuerte aquí abajo y aparte induzco, creando más liquidez fuerte. Y luego mitigo. Aquí precisamente se quedaron hasta rompimientos. Miren, aquí los que operan con Smart Money puro salieron en CL. ¿Por qué? Porque ellos esperan aquí una confirmación. Aquí tienen un orden block de confirmación y ¡pum! CL. ¿Por qué? Porque no están viendo la liquidez y el mercado se mueve a base de liquidez. Liquidez de puntos de compra para liquidez de puntos de venta. Así se mueve el mercado. ¿Listo? Por ejemplo,
Ahí varios perdieron la chava. Es varios. Otro ejemplo. Ahí me busco otro ejemplo. Y les muestro. En un momento. Mm, bueno, Laurito se ha comportado feo. Muchas noticias. Son picos de noticias. Listo. Ya tengo uno. Tengo uno. Vamos a ver esta parte. Bueno, vamos a marcar los órdenes. Y tenemos el primero, que es donde está actualmente. Ahí vemos que sacó liquidez. Y tenemos el segundo. Y por acá tenemos un tercero. Y por acá tenemos un cuarto, pero ese cuarto ya fue mitigado. Listo. Vamos a ver. Entonces, nuevamente, ¿ustedes entrarían en ese primero? ¿Sí o no? No, no. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos vamos por liquidez, estas mechas me están diciendo, soy una trendline. Mire, está súper clarita. Ni una toma la siguiente, mire. Soy una trendline, mire. Ninguna toma, ¿cierto? Eso está bonito. Ninguna toma. Entonces, déjenme ahí, esperen, chicos. Un momento. Ay, me tocó subir. Ninguna toma. El segundo. Bueno, el segundo, chicos. ¿Lo tomarían o no lo tomarían? Ahí ya tocó y reaccionó. ¿Lo tomarían o no lo tomarían? No, tampoco. ¿Por qué? Tampoco. Hay un tren ahí abajo. Lo Por lo veo. mismo, También porque hay se un forma trendline trend ahí abajo. que no toca. Bien Pero, formado. pero miren, hizo liquidez antes de tocar el orden. Y aquí está reaccionando. ¿Seguros? No, pero ese tren line Ah, es ahí verdad. no, eso no, Aparte de que no pero tiene ahí no liquidez sigue previa, tocado. no tiene liquidez previa, mejor dicho, que el Entonces, orden blow ¿esto no qué es, liquidez. chicos? ¿Esto qué es? Una inducción, ¿no? Vamos a ver si tienen la razón. Inducción, rompimientos, ¿para qué? Para los que operan Smart Money puro, sé cómo no sé. Excelente, chicos. Nuevamente, tenemos aquí puras trendlines, ¿cierto? Sí. Sí, Tenemos uno y tenemos dos. Y aparte de eso, miren que prácticamente, aunque no sean bajos, o sea, aunque estas mechas no sean bajos, aún así se forma una trendline, o sea, dan para trendline, ¿se dan cuenta? sí, sí. Este punto, ¿lo tomarían o no lo tomarían, chicos? ¿Sí o no? Yo estoy en duda, ¿eh? Puede Discúlpeme, ser. pero Y yo puede ser diría, porque si hay liquidez previa. Ese sí lo no, tomo. tiene Listo. liquidez. Observen todo lo que yo tengo marcado hasta el momento. Vean hacia la parte anterior, vean atrás, vean En esta adelante. parte no hay liquidez. Y aquí hay un trailer. Listo, chicos. Tengan en cuenta algo, la liquidez no necesariamente tiene que ser luego del orden, tiene que estar es previa al orden, ¿no? O sea, no necesariamente
no necesariamente tiene que estar aquí, sino que también se puede presentar como se presenta aquí. Mira, aquí está prácticamente Claro. previa, ¿cierto? O sea, no necesariamente tiene que estar aquí. No, no tome esto como regla, sino que tiene que estar previa. Por ejemplo, puede haber liquidez aquí también, puede haber liquidez aquí también. Obviamente, la que se va formando aquí ya es liquidez débil, por tanto, esa no la tomen. Tomen la liquidez de la estructura anterior, o sea, la estructura que ya pasó. Esta estructura es nueva, por lo tanto, no hay casi liquidez válida. Nuevamente, ¿lo tomarían? Vean todo el contexto, chicos, vean todo el contexto de lo que les he enseñado hasta el momento. Sí, Yo no Alex. lo tomaría. Yo Yo no lo lo tomo tomaría. porque Y lo sacó el liquidez del tomo, orden block anterior y precisamente tiene la trailing ahí como liquidez previa. Entonces va a sacar Pues, esa liquidez y va a no, reaccionar en eso. Yo digo lo no, mismo, hay una trend line y también es liquidez a su vez. listo. y lo Solamente eso. tomo, güey. Aparte, están obviando algo, chicos. Clase número 4 si no estoy mal. Order flow. ¿Se acuerdan? Claro, el orden block de abajo fue tomado. ¿Y qué hizo? Rompimiento, dejándome un imbalance, ¿cierto? Claro, exactamente. Balance y orden. Por lo tanto, tenemos que está apoyada, primero está apoyado de un orden block anterior, ¿cierto? Y luego tenemos que tenemos liquidez previa. Y nos damos cuenta, aquí como tal no hay trailer. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un bajo. Recuerden, la trailer se compone de dos bajos. Si hubiera otro bajo más aquí, hubiera trailer. Por ejemplo, ahí si hubiera trailer. Ahí yo les digo, chicos, no entro. Pero solamente tenemos un bajo. Por ejemplo, aquí. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos dos bajos, ¿cierto? Tenemos uno, dos, formándome trailer, ¿cierto? Si no tuviéramos este bajo y esta mecha hubiera tocado este orden block, tuviéramos orden flow, tuviéramos un orden block que posiblemente va a ser mitigado, o sea, va a ser de reacción, ¿cierto? Así que vamos a ver. Por eso siempre es importante que ustedes vean todo el contexto. No solamente vean el orden block aquí, sino que vean qué hizo el mercado o cómo, o el contexto de la parte de atrás. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Miren, ahí lo que está creando es pura inducción. Ahí los que operan a la raíz de liquidez entraron en venta, porque ellos saben que esto va a bajar. Miren, aquí hay un orden block de imbalance, liquidez previa formada. Nuevamente, inducción. Nuevamente ahí. Y miren, chicos. Listo. Solamente con ese movimiento ustedes ya pueden decir que el orden block era válido. Ya no importa si el orden block, o sea, si el precio continúa hacia la baja. ¿Se dan cuenta la diferencia de movimiento que produce un orden block válido y un orden block no válido? ¿Se dan cuenta la diferencia de movimiento? ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, Sí, sí. bro. Sí, sí. En los otros orden block que no era válido, el movimiento era, mire, pequeño, mire, pequeñito, inducía y se devolvía. Inducía, mientras que en los orden block válidos van a dar movimientos grandes. Alexander, pero aquí el precio se devolvió. ¿Por qué se devolvió? Vamos a ver por qué se devolvió. Porque teníamos que, recuerden, así como tenemos zonas de compras, también tenemos zonas de ventas. Y así como tenemos liquidez para zonas de compras, ¿qué tenemos también, chicos? Liquidez para zonas Por de zona de ventas. venta. También tenemos, uy, esperen que cogí lo que no era. Aquí. Tenemos
trend lines para zonas de ventas, ¿cierto? ¿Y dónde reaccionó el precio? Reaccionó, aquí hubo toma de liquidez, miren, y reaccionó en el orden block que no había sido mitigado, miren. Orden block por encima de la liquidez. Y reaccionó también a la venta. O sea que ustedes, con ese conocimiento de liquidez, si lo hubieran aplicado, por ejemplo, en esta fecha, ¿cuándo fue eso? El 28 de diciembre, ustedes hubieran podido tomar tanto la compra como la venta. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que estos son zonas falsas. ¿Se dan cuenta? Sí. Listo, chicos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo claro? Más o menos, pero bueno, hay que repasar. Sí, hay que repasar Sí, para mire, explicar. yo, Al yo tengo final una duda. quiero hacer una pregunta. Dale, chicos, hagan una pregunta. Por ejemplo, la pregunta es, con toda esa, con todos esos parámetros que hay que tomar para tomar una confirmación de entrada, ¿se ven muy poco las confirmaciones de entrada? O, por ejemplo, para que sea tal cual como lo estamos viendo, se tarda mucho en dar una confirmación de entrada, es mi pregunta. No, o sea, recuerden, aquí lo que estamos viendo es puntos de liquidez a tomar. Todavía no hemos visto confirmaciones. Eh, todavía no hemos visto confirmaciones. Sí, no, disculpa para ver, no me di bien a entender la pregunta. La pregunta es, por ejemplo, tomando todos esos parámetros que estamos estudiando para saber cuándo va a haber una confirmación, ¿verdad? Porque me imagino que vienen otros para poder seguir. ¿Cuántos más o menos se dan a diario todos estos parámetros? Pues como les digo, no hay parámetros calculables en el mercado, porque no se pueden calcular. O sea, cada día es un día nuevo, un día diferente. Por lo tanto, no se saben cuántas operaciones así se den en un día, cuántas operaciones se den así. Puede que no se den ninguna, puede que se den 10, puede que se den 4, entonces no se sabe. Alex, Simplemente, siguiendo estas reglas que vos nos acabas de decir, en más o menos, ¿en qué porcentaje se cumplen y en qué porcentaje no? Haciendo este análisis. bueno, tengan en cuenta algo que nosotros siempre vamos a operar con probabilidades. O sea, ustedes empiecen a ver el mercado en probabilidades. ¿Listo? Sí, eso sí. Probabilidades. Por lo tanto, la estrategia, o bueno, todos estos parámetros, parámetros de que tenga liquidez previa, o de pronto parámetro de que tenga order flow ahí que nos esté apoyando, esos parámetros nos dan cierta efectividad sobre la efectividad de pérdida, o sea, la efectividad de falla. ¿Por qué? Porque se cumplen esos parámetros. Pero igualmente siempre va a haber una efectividad de falla. O sea, colóquele que se puede que tenga un 70% de asertividad. Todavía tenemos un 30% de que puede fallar. Y se puede fallar. ¿Se dan Claro. cuenta? Sí, no, eso seguro. Sí, entonces nunca lo vean como que va a ser súper efectivo, sino que son escenarios de posibles entradas, o sea, de entradas posibles. Son escenarios muy Pero ya, Claro. posibles. Entonces, pero tengan ya muy en te, cuenta eso, porque va a haber un momento donde usted va a tener todo el escenario y aún así le va a sacar en CL. Usted va a decir, no, es pero que mi ya, estrategia no sirve, no, es que mi estrategia no sirve, no, es que su estrategia en este momento, el mercado la tomó para la parte negativa, para la parte de no efectividad. Claro, sí, obviamente siempre va a haber excepciones a la regla, pero por eso justamente quería saber el porcentaje de efectividad de un análisis de este tipo, como para tener una idea, ¿me entiendes? ¿no? Y todavía teniendo un 70% de efectividad, tomando 1 a 2 o 1 a 3, oye, todavía salimos bien parados en el mercado.
Sí, tal cual, chicos, tal cual. Y, o sea, y la efectividad la dan las confluencias. La efectividad, por ejemplo, la dan la mezcla de todo, la mezcla de que tengan rangos a favor, la mezcla de que tengan liquidez previas, que hayan tomado liquidez anterior, que tengan orden, bloque sin mitigar, todo eso son parámetros que le van a dar mayor efectividad a su entrada o a su zona, por así decirlo, porque aquí estamos viendo son zonas, no entradas. Pero siempre va a haber una cierta parte negativa que puede fallar. ¿No? Así que nuevamente vamos a hacer otro ejemplo. Otro ejemplo. Quiero que lo vean aquí. Déjenme recorto esto. Aquí. Vamos a marcar aquí orden. Chicos, micrófono. Listo. ¿Eso qué vendría siendo, chicos? Una trendline. Una trendline, pero Una expresión, a su vez, una expresión. a su vez también, ¿qué Liquidez, vendría siendo? Sí, liquidez, liquidez, pero recuerden, clase número 4, ¿qué vendría también siendo? Order flow. Order flow. ¿Y cuál es la regla que yo les coloqué a ustedes del order flow? Que no se podía repetir más de cuántas veces. más de 3 veces. Más de 3 veces. ¿Por qué? Porque más de 3 veces podía fallar, ¿cierto? Pero quiero que observen justamente este panorama. ¿Ahí cuántas veces hay? Hay uno, dos, tres. Listo. Hay una alta probabilidad ahí de que posiblemente falle. ¿Por qué? Porque aparte de que tocó 3 veces, esas 3 veces me formaron, ¿qué? Una trendline, ¿cierto? De pronto, un ejemplo, que se hayan formado 2 veces, listo, aún tenemos posibilidad de entrar, o sea, aún hay mayor posibilidad de acierto, pero ya 3 veces nos restan estadísticamente el acierto, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el orden lo más cercano que tenemos? Válido, tenemos dos, tenemos este y tenemos el de arriba. Con este escenario vamos a terminar porque quiero que vean, porque les digo que el mercado a veces simplemente funciona, simplemente no funciona y no está, o sea, y no pasa nada con que haga eso. ¿Ustedes entrarían en alguna de esas dos zonas? ¿Sí o no? ¿Entrarían en esa zona, chicos? ¿Sí o no? Discúlpenme, pero yo no entraría. En ninguna de las dos, la primera no tiene liquidez previa y la segunda ya tocó 3 veces el order flow. ¿Qué necesitan estas zonas para hacer zonas válidas? Liquidez previa, la de arriba. O Y liquidez pues que se ya, forme, ¿cierto? ¿Y exacto. dónde se forma la liquidez? O sea, la liquidez formada, ¿dónde se forma? Más arriba. No, si no, no, recuerden, liquidez previa aquí en la izquierda, o sea, liquidez previa de escenario izquierdo. Liquidez que se forma es la liquidez del mercado que viene acá. Pero la liquidez que se forma es cuando induce. ¿Y cuando induce? Induce cuando llega a la zona y me hace esto. Me induce y que va a subir y ahí sí me saca, o sea, me hace dos toques en la zona, por así decirlo. Ahí me hace inducción. ¿Por qué? Porque la primera fue inducción y la segunda ya tomó liquidez de inducción, que es liquidez ya considerable. ¿Por qué? Porque fue liquidez en esta zona. O sea, por estos puntos de atrás, esta liquidez de atrás no es liquidez fuerte. ¿Por qué? Porque ahí casi nadie iba entrando. La mayoría entraron fue aquí, ¿cierto? Que fue donde los indujeron. Aquí. Aquí los inducieron. Cuando tuvieron esa inducción, ahí sí, se tomaron, lo sacaron en CL y ahí sí ya tenían un combustible para ingresar. ¿Me hago entender, chicos? Sí, bro. Sí, sí, lo entendí. Creo que no. Listo, nuevamente repito. El mercado viene bajando
dejando su liquidez, impulso, retroceso, alto, bajo. Pero ¿qué pasa? Esta liquidez, esta que va formando, no es que no sea válida, sino que no es liquidez fuerte. ¿Por qué? Porque ahí no hay casi nadie, bueno, no hay casi personas para, para tener un buen impulso. ¿Dónde sí hay buenas personas? Buena liquidez. ¿Cuándo toca la zona? ¿Por qué? Porque aquí la mayoría entró en el orden block, aquí ingresaron, aquí entraron muchos en el orden block, se produjo la inducción, o sea, el movimiento, luego el precio viene y lo saca. Al sacarlos, ya hay liquidez buena para dar un movimiento, cosa que aquí no había. ¿Por qué? Porque aquí a lo mejor había retroceso, pero era algo normal. La mayoría va a entrar aquí, y eso es lógico. Se va el precio bajando. ¿Ustedes dónde entran? ¿Aquí o aquí? O sea, supongamos que ustedes no saben nada de liquidez. ¿En dónde entran? ¿Aquí o en el orden? Ustedes entran en el orden, ¿verdad? En el orden block, sí. Exactamente. Y los que no tienen el conocimiento que ustedes actualmente están teniendo o están aprendiendo hoy, van a ingresar acá en el inicio del orden. ¿Qué va a ser el precio? El precio los va a inducir de que van ganando y los va a sacar. Por lo tanto, ya el precio tiene liquidez considerable para dar un movimiento. Obviamente, ese tipo de entradas hay que hacerlo con confirmación, ¿no? Porque puede que funcione, puede que no funcione. ¿Por qué? Porque tenemos mucha liquidez por ahí de abajo, ¿cierto? Tenemos muchas probabilidades de que prácticamente eso sería un 60-40, por así decirlo. Porque no tenemos todos los parámetros, ¿cierto? Porque tenemos aún una gran trend line debajo y otra zona de abajo. Entonces vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, un momento, chicos. Mente marco, que se. ¿No? Listo. Vamos a ver qué hace el mercado. Ahí. ¿Me creó la liquidez que yo buscaba o no me creó la liquidez que yo buscaba? Sí lo hizo. La está creando, ¿cierto? Porque recuerde, la liquidez que yo busco debe dar ¿qué? Debe dar un movimiento por lo menos considerable, ¿cierto? No debe ser grande, grande, pero por lo menos unas tres velitas, ¿cierto? Un movimiento considerable, ¿cierto, chicos? Cierto. Vamos a ver. Ahí me dio una vela, miren. Dos velas, listo. Ah, bueno, algo que hay que tener en cuenta, chicos, no les mencioné, que estamos en una hora, por lo tanto, listo, ahí. Aquí, este sí me hizo el movimiento considerable, no me hizo un movimiento considerable. Vamos a ver qué hace el precio. Vamos a ver si me respeta la estrategia, no me lo respeta. Puede que sí, puede que no. Bueno, esperemos ahí a ver qué hacen y quiero que observen todo lo que hace el precio ahí. Bueno, vamos a colocarlo un poquito más avanzado porque está demorando mucho. Bueno, ahí creo que ya reaccionó. Bueno, ahí. Parémoslo ahí. ¿Se dieron cuenta de lo que hizo el precio, chicos? Chicos, ¿se dieron cuenta? Sí. Claro, pero no resonó a los del bloque de abajo que uno hubiese esperado para entrar, pues. O sea, Bueno, mitigó ahí y siguió subiendo. el orden puede que Ahí lo haya, es. puede que lo haya tocado, pero a su vez también puede que, es que a veces hay variación entre los sistemas de gráficos.
Por ejemplo, puede que aquí lo haya tocado, pero puede que en forex.com no lo haya tocado. Porque si ustedes, por ejemplo, ven en Novanda, si ven hoy el oro hoy en Novanda tocó una zona de una hora, mientras que en forex.com no la tocó, ya dependiendo del gráfico. Hay ciertas variaciones, pero lo que yo quiero ver, lo que yo quiero que ustedes observen es el movimiento por liquidez. Ah, centren en hoy en el poder de la liquidez. ¿Qué teníamos? Teníamos el primer toque, ¿cierto? Este primer toque, ¿qué me hizo? Me hizo esta velita. Esta velita es un movimiento considerable, chicos. ¿Sí o no, chicos? No, no es considerable. No es un movimiento considerable, por lo tanto, eso me quiere decir de que nadie se interesó en entrar ahí, ¿cierto? Pero ¿qué pasó aquí? Aquí, mira, aquí ¿qué hizo el precio? El precio aquí bajó nuevamente, me tomó este bajo y ahí sí hizo ese movimiento considerable. Me dejó una vela grandísima, otra No, vela, la segunda. me empezó ahí a hacer más liquidez, mire, me empezó a hacer, ¿qué me empezó a hacer ahí, chicos? Una trendline. ¿Cierto? Del movimiento que es considerable, induciendo a todas las personas, ¿cierto? Induciendo a las personas de que ahí, aquí voy al movimiento. Luego, ¿qué hizo? Luego hizo lo que yo les decía, va y toma el punto que me produjo ese movimiento en la zona, ese movimiento que induce bastante, y ahí sí, luego que toma todo ese movimiento, me da el movimiento original, luego la inducción. ¿Se dan cuenta? Sí. Por eso les digo, cuando no haya liquidez, esperen que el precio toque la zona y que me haga cierto movimiento considerable, o sea, que toque, que me haga por lo menos una, dos o tres velas, porque por ejemplo, si no cuenta que aquí tocó, pero ¿qué me hizo? Solamente me hizo una vela. Eso no es un movimiento, o sea, nadie estuvo interesado ahí en ingresar, por lo tanto no indució tanto. ¿Cuándo indució? Cuando hizo la toma de este punto bajo y la mayoría dijo, uy, ahí es, ahí es, ahí es. Ingresaron ahí. Ahí se ingresó bastante. ¿Por qué? Porque mira, aparte de que me deja esta mecha lo que significa es que esto tocó y apenas tocó, subió con mucha fuerza. Por lo tanto, subió con mucha fuerza, lo que quiere decir es que le inyectaron bastante capitales de ese punto, ¿cierto? Por miren esta mecha. Y luego salió otra, miren, otra vela, luego salió esta y luego me empezó a hacer más volumen, más acumulación, ¿para qué? Para irme creando más puntos bajos y luego para ser tomados. ¿Se dan cuenta cómo funciona la liquidez, chicos? Porque a veces ustedes salen en CLs, o por qué salían, ¿no? Porque a partir de ahora no puede salir en CL por eso. Sí, ahorita lo veo más claro porque obviamente al no tener estos conocimientos uno entra por el mercado, pues, por lo que estaba explicando ahorita, tengo por el Smart Money Sí, y por uno estructura. estaba seguro de que esa era la entrada sin fiarse de todas estas partes. Exacto. Listo, los demás, chicos. Sí, lo que ya se había discutido de la liquidez previa, de la toma de liquidez. Exacto, chicos. La liquidez es lo que va a hacer que se produzcan los movimientos. Recuerden, dependiendo, dependiendo de la inducción que produzca el movimiento y la toma. Por ejemplo, se dan cuenta que aquí este movimiento, llegó a esta zona, produjo una inducción grande, que fue esta. Aquí se indujo, y luego en esa inducción se tomó ese punto, o sea, se tomaron los CL, se tomaron todo aquí, y ahí se dio el movimiento. ¿Por qué? Porque aquí indujo bastante gente, que creían que como eso ya estaba formando grandes cantidades de velas, se iba a dar algo, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, si yo bajo, por ejemplo, a 15 minutos, 15 minutos, esperen, chicos. Ahora no soy capaz de salir. Ah, listo. Yo bajo a 15 minutos, estoy seguro que hay un rompimiento en 15 minutos.
Mire, ¿qué hizo el precio? Vino, shot, bueno, el shot lo puedo tomar ya sea de este punto, no importa. Rompimiento, me tomó liquidez, me confirmó, me dejó en balance, miren, miren, me dejó en bonito, me dejó en balance, mejor de lo que operan en Smart Money, ¿qué hacen? Decir, ay, mire, entrada súper clara, ¿cierto? Y luego, hola CL. Y luego que sale el CL, ahí sí se da la entrada. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Por qué no hay que operar solamente Smart Money? ¿Y por qué hay que tener en cuenta la liquidez? Así que bueno, chicos, si todo está claro, no tienen preguntas, que haga la clase hasta acá. Eh, Yo he escuchado de que unos operan con estructura y otros operan con liquidez. Esta clase que vimos es normalmente lo que utilizan las operaciones con liquidez. Tengan en cuenta que la operativa mía es con liquidez y Smart Money, solamente que yo los combino ambos para que tenga mayor efectividad. O sea, yo me guío de la estructura, que sería el Smart Money, y a su vez me guío de la liquidez, que prácticamente es el ICT. Bueno, ICT como se le conoce. Por eso la mentoría es de Smart Money y ICT. Estructura, liquidez. Chicos, preguntas, claro. Lo que me gustó de esta clase es que se habló un poco de la psicología de la gente cuando compra o vende, cuando entran o no. Y las clases que vienen van a ser así. O sea, van a ser interactivas con el mercado, porque ya es hora de que ustedes empiecen a entender. O sea, conforme les voy explicando, conforme vamos colocando en práctica. Así como también hemos hecho, ¿no? Porque eso es lo que hemos hecho todo el tiempo. Pero prácticamente los conocimientos que vienen ahora van a ser así avanzados, para que ustedes entiendan todo el tema de mercado. Chicos, preguntas, preguntas, opiniones, no sé, antes de terminar la clase. Lo más importante que yo vi aquí es eso que ya teniendo esta parte más claro, es en los momentos de saber entrar, de no entrar así por entrar, pues como algunos yo hacía antes, para ser sincero. Y ahora uno tiene esta herramienta, o sea, este conocimiento, que da como más seguridad en qué momento puedes ingresar. Hay que practicarlo, obviamente. Voy a tener errores seguramente, pero hay que ir mejorando, pues, con la práctica. Listo. Alex, te pregunto, la liquidez entonces constantemente se va formando tanto abajo como arriba al mismo tiempo para posteriores movimientos, digamos. Sí, con la liquidez se formando arriba, abajo. El precio va a ir de zona de compra, zona de venta, zona de compra, zona de venta y tomando liquidez a un punto. Bien, bien, bien. O sea, por eso constantemente, porque en un momento, o sea, cuando se va formando para abajo es para cuando después baje. Y ahí cuando está bajando, esos picos que se van formando arriba, es para que después el precio suba y los mitigue cuando, valga la redundancia, suba. Exactamente, así funciona. Mire, Ah, bien. y referente a eso que está hablando el compañero, ¿sería efectivo trabajar de esa manera o sería riesgoso? Por ejemplo, ir trabajando, cambiando de compra a venta según la liquidez que se vaya formando. No, chicos, realmente eso es lo más efectivo. Trabajar a base de liquidez. Ustedes van a ir a base de lo más probable. O sea, si ustedes ven que tienen más liquidez a tomar por la parte alta, ustedes se van en compras. Si ven que tienen más Sí, liquidez a tomar la parte baja, ustedes se van en ventas. sí, pero exacto, eso está claro. La pregunta que quise hacer es que, por ejemplo, si entras en compra y ves que se está formando, sales de la compra ya, ganaste esa entrada y te puedes ir directamente a la venta porque sabes que va a cambiar. En el mismo día,
Sí, eso es lo que, como lo que acabas de, con el ejemplo que diste el 28 de diciembre, que por ejemplo se podía haber ido a la compra y después pasarse a la venta. Bueno, ahí ya entra el plan de trading. Porque, por ejemplo, si yo hago esa operativa de profit, no opero más. Pero allá entra el plan de trading de cada quien. Si usted opera, no sé, 2 veces, el plan de trading lo permite 2 veces, puede hacerlo. Pero ya ahí entra el plan de trading de cada quien. Y esa parte, plan de trading, o sea, también nos enseñas después, O o de simplemente, plan de pues trading ya simplemente se los enseñamos, chicos. no he visto esa clase entonces. La clase número 9, la clase número 9 que es muy buena. Plan de trading ya lo vimos. No debe ser un martes, ha sido por las dudas, no, no te acuerdas. No, no recuerdo, chicos, pero Ah, creo que fue el jueves. Tuvimos clase abierta, jueves o viernes, una de dos. Pero Fue el prácticamente, no, jueves, bien, ya. fue pero el esa jueves. clase ya La la clase, tuvimos. la clase 9 es entonces para que la busque. La verdad, sinceramente no sé, creo que el Freddy dijo que No, era 9. No recuerdo entre tantas clases que hay. bueno, Sí, fue la 9, fue la última clase antes de empezar la 10 el lunes. Y Fue el dale. jueves, fue el yo jueves. tengo, yo tengo Yo una recuerdo que fue el pregunta, jueves. ¿cómo diró? Yo recuerdo que fue el jueves. Jueves 25. Dale, Yo dale, gracias. tengo una pregunta ahí para Jonathan, que creo que fue el que habló ahorita, que dijo que le entraba por entrar. Eh, No, re- antes, recuerdo que, me pasaba mucho. recuerdo que ahí antes usted me hablaba bastante al privado y antes hasta lo decía por el grupo, ¿recuerda? Que ya hasta le hice el comentario del tema ese. De que Sí, llevaba 2 años, de que llevaba 2 años ya operando. Le hago la pregunta ahora ahorita, con esa información que tiene ahora, ¿ya ve el mercado de la misma manera o lo ve diferente? no, lo veo diferente, bastante diferente, para ser franco. Sí, tengo que practicarlo, obviamente, pero que se me aclaró muchas cosas, en verdad. Sí, por eso mismo le decía precisamente a Jonathan que la metodología que tenía era la que estaba mal, no él, sino que la metodología. Se dan cuenta que con un cambio de metodología de cero, se ve más claro todo, chicos. Y que bueno, chicos, Claro, sigamos. ¿Cómo iró? no, no, que es muy importante, pues fíjate, cuando uno utilizaba el Smart Money, entonces uno tenía la entrada segura y cuando te sacaba sin uno entender por qué, ahí venía la fluctuación. O sea, ahora ya saben por qué rompe las zonas. Ahora ya no son los CL, sino que son los que toman los CLs. Así que bueno, chicos, Exacto. excelente. Van ahí, la verdad, van muy avanzados para el tiempo que llevamos. Prácticamente yo aprendí esto como casi en un año, entonces no, van apenas 2 semanas, así que bueno, van bien. Chicos, ya sería por hoy la clase, así que nos veríamos mañana. La clase nuevamente la subo mañana, voy a ver si la subo en la mañana. Mañana tengo unas cuentas de fondeo por pasar, así que si quieren, pueden invitar a personas ahí para que vean cómo las pasamos. De acuerdo. Que nada, chicos, hasta luego. Excelente noche y nos vemos mañana. Dale, dale, igual. Igual. Gracias, gracias. Hasta mañana, compañero. Todo Hasta hasta mañana. mañana. Alex, gracias por Hasta mañana. Feliz noche. la mañana.